Bueno, vamos a explicar ejercicios del teorema del seno y teorema del coseno. Bueno, el teorema del seno y del coseno se emplean para resolver triángulos que no son rectángulos. Vamos con el primer teorema o ley de seno. Entonces, el teorema del seno se enuncia así: en todo triángulo no rectángulo, es decir, oblicuángulo, cada lado es proporcional al seno del ángulo opuesto. Entonces tenemos un triángulo ABC. Al frente de cada ángulo hemos bautizado ese lado con una letra minúscula. Enfrente del ángulo A tenemos el lado A minúscula. Enfrente del ángulo B tenemos el lado B minúscula. Y enfrente del ángulo C tenemos C minúscula. Entonces, nos dice el teorema que en todo triángulo rectángulo cada lado es proporcional al seno del ángulo opuesto. Entonces decimos, el lado A es a seno de A, como el lado B es a seno de B, como el lado C es a seno del ángulo C. Nos dicen pues que la ley del seno, teorema del seno, se utiliza para solucionar un triángulo no rectángulo cuando se conoce un lado y dos ángulos, o se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Vámonos pues con el ejemplo número 1. Nos dice, ejemplo 1, hallar el valor de X en el triángulo rectángulo no dado. Bueno, es importante entonces decir que esto es el ángulo A, este es el ángulo B y este es el ángulo C. Entonces, decimos que el lado X es a seno de 120 grados como 7 kilómetros es al seno de 35 grados. A seno de 35 grados. Entonces, cada lado es proporcional al seno del ángulo opuesto. Por eso decimos X sobre seno de 120 igual a 7 kilómetros sobre el seno de 35 grados, o sea, el seno del ángulo opuesto a 7 kilómetros. Entonces, aplicando la propiedad fundamental de las proporciones, que nos dice que el producto de extremos es igual a producto de medios, podemos decir que X por seno de 35 grados va a ser igual a 7 kilómetros por seno de 120 grados. Entonces vamos a despejar a X. Entonces decimos que la X va a ser igual a 7 kilómetros por el seno de 120 grados dividido seno de 35 grados. O sea que X va a ser igual 7 kilómetros por. Entonces buscamos en la calculadora el seno de 120 grados. La calculadora debe estar configurada para trabajar con las funciones trigonométricas. Generalmente uno empieza buscando el ángulo de seno de 30 grados y si nos da 0.5 es porque la calculadora está configurada para trabajar con las funciones trigonométricas. Entonces el seno de 120 grados nos da 0.86.
dividido el seno de 35 grados, que es 0.57. Al hacer la división, 7 kilómetros por 0.86 dividido 0.57 nos da que la X va a ser igual a 10,56 kilómetros. Hemos solucionado el ejercicio aplicando el teorema del seno. Entonces repito, el seno se utiliza cuando se conocen dos ángulos y uno de los lados. Podemos entonces utilizar el teorema del seno. Bueno, vamos a resolver el ejemplo 2. Dice, hallar el valor de X en el triángulo no rectángulo dado. Bien, entonces vamos a utilizar el teorema del seno, que es el que hemos explicado hasta este momento. Entonces empezamos diciendo que 25 metros es a seno de 63 grados. ¿Cómo? X es... Entonces recuerde que en todo triángulo no rectángulo, el teorema nos dice que cada lado es proporcional al seno del ángulo opuesto. Por eso decimos 25 metros es a seno de 63 grados, como X es... Mire que aquí no hay ningún ángulo. No hay ningún ángulo. Pero sí lo podemos hallar. Nosotros sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo nos da 180 grados. Por eso decimos que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Listo. Pero entonces sabemos que el ángulo A es 63 grados. El ángulo B es de 50 grados. Pero el ángulo C no lo conocemos, no sabemos cuánto vale el ángulo C. Lo cierto del caso es que todo eso suma 180 grados. Entonces decimos que el ángulo C va a ser igual a 180 grados menos 63 grados y menos 50 grados. Eso nos da que el ángulo C va a ser igual a 67 grados. Entonces ya sabemos que este ángulo aquí vale 67 grados. Ahora sí podemos seguir con el teorema del seno. Entonces me están preguntando que encuentre el valor de X. Por eso decimos nosotros acá, X es a seno de 67 grados. Antes no sabíamos el valor de ese ángulo, ya lo sabemos. Seno de 67 grados. Bueno, es bueno que cuando usted tenga un triángulo y conozca dos de los ángulos, es bueno hallar el otro, por si de pronto uno lo necesita, como ocurrió en este ejercicio. Entonces apliquemos ahora la propiedad fundamental de las proporciones. Producto de extremo igual a producto de medios. Entonces decimos que X por seno de 63 grados va a ser igual a 25 metros por el seno de 67 grados. Listo. Entonces ahora vamos a despejar la X. X es igual
a 25 metros por seno de 67 grados dividido seno de 63 grados. O sea que X va a ser igual a 25 metros por. Entonces configuramos la calculadora, vamos a encontrar seno de 67 y esto nos da 0.92 dividido seno de 63 que nos da 0.88. O sea que X va a ser igual. Esa división, bueno, multipliquemos 25 por 0.92 y lo que nos dé lo dimos por 0.88 y eso nos da que la X vale 26,1 grado. Ese es el valor del ángulo X aplicando el teorema del seno. Bueno, entonces quede claro, cuando nos den un triángulo y conozcamos dos ángulos, como es el caso en el ejemplo 2, es conveniente hallar el tercer ángulo por si de pronto lo necesitamos. Vamos a hallar el valor de X en el triángulo no rectángulo dado, o sea, el ejemplo 3. Vamos a aplicar el teorema del seno, que es el que sabemos hasta el momento. Entonces decimos 7 kilómetros es a seno de X, como 10 kilómetros es a seno de 70 grados. Entonces recuerde que en el denominador siempre colocamos el seno del ángulo opuesto al lado. En este caso, 7 kilómetros es a seno del ángulo opuesto que es X, 10 kilómetros es a seno del ángulo opuesto que es 70 grados. Propiedad fundamental de las proporciones. Entonces decimos 10 kilómetros, lo multiplicamos por seno de X, es igual a 7 kilómetros multiplicado por seno de 70 grados. Ahora despeguemos el término que tiene la incógnita. Entonces decimos que seno de X va a ser igual a 7 kilómetros por seno de 70 grados. Y esto dividido por 10 kilómetros. Entonces observe que podemos cancelar aquí kilómetros y kilómetros. Ahora seno de X va a ser igual a 7 por. Buscamos entonces el seno de 70 grados y da 0.93. 0.93 dividido 10. O sea que seno de X va a ser igual. Entonces multiplicamos 7 por 0.93 y lo que nos dé lo dividimos por 10 y eso nos da 0,651. Entonces tenemos que encontrar el ángulo. Entonces usted dice aquí shift seno y su calculadora inmediatamente le aparece seno de menos 1 de 0.651 es igual. Al usted hacer la operación le da que esto es 40.6 grados.
Quiere decir que la X, que es lo que estamos hallando, es 40,6 grados. Miren entonces cómo se aplica el teorema del seno para solucionar triángulos no rectángulos. En este tipo de triángulos no se puede utilizar ni la función seno, ni la función coseno, ni la función tangente. Esas funciones están reservadas exclusivamente cuando los triángulos son rectángulos. En este caso estamos resolviendo triángulos no rectángulos. Bien, vamos ahora a explicar la forma de emplear el teorema del coseno. El teorema del coseno o ley del coseno se enuncia así: en todo triángulo no rectángulo, cada lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble producto de estos dos lados, por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Bueno, tenemos aquí un triángulo no rectángulo ABC. Entonces vamos con el primer lado, el lado A. Entonces dice: A al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, que en este caso es B a la 2 más C a la 2, menos 2 veces el producto de estos dos lados, o sea, 2 por B y por C, por el coseno del ángulo comprendido entre B y C, que es el ángulo A. Vámonos con el lado B. En todo triángulo no rectángulo, cada lado al cuadrado. Entonces, B al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, o sea, A a la 2 más C a la 2, menos 2 veces el producto de estos dos lados, o sea, de A y de C, por el coseno del ángulo comprendido entre ellos, que es el ángulo B. Vámonos con el otro lado, en este caso el lado C. Entonces, C al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, o sea, A a la 2 más B a la 2, menos 2 veces el producto de estos dos lados, o sea, A por B, por el coseno del ángulo comprendido entre el lado A y el lado B, que es C, o sea, por coseno de C. Bueno, el teorema del coseno lo vamos a utilizar en triángulos no rectángulos. ¿Cuándo? En estas dos situaciones: cuando se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, o cuando se conocen los tres lados, o cuando se conocen los tres ángulos. ¿Listo? Entonces, en esas dos situaciones vamos a emplear el teorema del coseno. Vamos a ver entonces dos ejemplos. El ejemplo 4 nos dice: hallar el valor de X en el triángulo no rectángulo dado. Entonces vamos a utilizar este teorema, vamos a utilizar el teorema del coseno. Entonces nos dice que en todo triángulo cada lado al cuadrado, entonces vamos a hallar el valor de este lado que mide X. Entonces decimos que X al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Entonces decimos aquí 15 pies al cuadrado más 20 pies elevado al cuadrado, menos 2 veces el producto de estos dos lados, o sea, 15 pies por 20 pies, por el coseno del ángulo comprendido entre los lados 15 y 20 pies, o sea, por coseno de 58 grados. Este es el teorema entonces del coseno. Vamos a resolver esto. Entonces, X al cuadrado es igual, 15 al cuadrado es 15 por 15, o sea, 225
pies al cuadrado más 20 pies al cuadrado, que te da 400. 20 al cuadrado es 20 por 20, 400 pies al cuadrado, menos 2 por 15, 30, y 30 por 20 te da 600. Entonces te decís aquí 600 pies al cuadrado. Da al cuadrado porque para multiplicar potencias de igual base, usted escribe la misma base que es pies y sumar los exponentes por el coseno de 58 grados. Entonces su calculadora debe estar configurada. Entonces el coseno de 58 me da que esto da 0.52. Efectuemos. Entonces x al cuadrado es igual a 225 pies más 400 al cuadrado, más 400 pies al cuadrado, menos, entonces multipliquemos 600 por 0.52 y esto nos da 312 pies al cuadrado. Ahora decimos que x al cuadrado es igual. Entonces vamos a sumar 225 más 400 nos da 625, menos 312, entonces nos da 313 pies al cuadrado. Entonces saquemos a esto raíz cuadrada. X es igual a raíz cuadrada de 313 pies al cuadrado. Entonces vamos a sacar la raíz cuadrada de esto. Esto nos da entonces 17,19 pies. Mire la forma tan fácil que se emplea el teorema del coseno para resolver triángulos que no son rectángulos. Usted en un triángulo que no es rectángulo no puede aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces nos tenemos que ir por este lado, aplicar entonces el teorema del coseno. Bien, vamos a resolver otro ejercicio aplicando el teorema del coseno. Bueno, hay ejercicios que hay triángulos no rectángulos que no se pueden resolver por el teorema del coseno, otros que no se pueden resolver por el teorema del seno, pero hay triángulos que de acuerdo a los datos que le dan puede utilizar indistintamente el teorema del seno o el teorema del coseno. Por ejemplo, para hallar el valor de la x tenemos que utilizar necesariamente el teorema del coseno. A usted por ningún lado le da utilizando el teorema del seno. Entonces nos dice, entonces apliquemos el teorema del coseno. Entonces decimos, por el teorema del coseno, si usted intentara resolver este ejercicio empleando el teorema del seno, usted no va a poder resolverlo. Listo. Entonces el teorema del coseno nos dice que cada lado al cuadrado, o sea, x al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, o sea, aquí 10 metros elevado al cuadrado, más el otro lado al cuadrado, 6 metros elevado al cuadrado, menos 2 veces el producto de estos dos lados, o sea, 2 por 10 metros por 6 metros por el coseno del ángulo comprendido entre ellos, que es 140 grados. Listo, ahora efectuemos esto. Entonces, x al cuadrado va a ser igual a 100 metros al cuadrado
más 36 metros al cuadrado, menos 2 por 10, 20 por 6, 120 metros cuadrados. Bueno, ojo a lo que va a suceder aquí. Resulta que 140 grados es del segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante el coseno, que es la X, es negativa. Por lo tanto, el coseno de 140 grados me tiene que dar un valor negativo. En este caso, el ángulo nos va a dar menos 0.76. Entonces, coseno de 140 grados es menos 0.76. Pero lo vamos a encerrar en un paréntesis. Menos 0.76 es el coseno de 140 grados. Vamos a efectuar entonces esa parte. Entonces tenemos aquí que x al cuadrado es igual a 100 metros cuadrados más 36 metros cuadrados. Ojo, tengo aquí un producto. Menos por este menos te da más. Y 120 por 0.76 te da 91.2 metros cuadrados. Ahora sumemos. X al cuadrado es igual. Entonces sumemos 100 más 36 más 91.2 y eso me da 227.2. 227.2 metros cuadrados. Entonces decimos que x es igual a la raíz cuadrada de 227.2 metros cuadrados. O sea que la x aquí va a ser igual a 15,07 metros. Sería la respuesta entonces para este ejercicio. Entonces, cuando nos da un ángulo del segundo cuadrante, siempre ese ángulo me va a dar negativo, si es el coseno, pues, ¿cierto? Porque el coseno es la x y la x en el segundo cuadrante es negativa. Bueno, vamos a resolver un par de ejemplos donde nos piden encontrar el valor de x y también el valor de y en un mismo triángulo. Ese triángulo no es rectángulo. Bueno, si usted en estos momentos no ha afianzado bien eso del teorema del seno y el teorema del coseno, usted podría empezar el ejercicio por ensayo y error. Entonces, digamos que usted cree que puede utilizar aquí el teorema del seno, así como está el ejercicio. Entonces usted podría empezar diciendo que y es a seno de 110 grados, como 10 centímetros es a seno de x. Entonces observe que aquí tenés dos incógnitas. Entonces usted no puede resolver este ejercicio utilizando el teorema del seno, porque tenés dos incógnitas. Entonces aquí, ¿qué tenés que hacer? Necesariamente empezar con el teorema del coseno. Y mire lo que decíamos ahorita, que si en un triángulo no rectángulo conocemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, entonces de una vez podemos utilizar el teorema del coseno. Repito, si en un triángulo no rectángulo conocemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, entonces nosotros podemos hallar el otro lado. Miren pues que por ensayo de error empezamos con el seno y nos encontramos que aquí aparecen entonces dos incógnitas. Que esto nos dice muy claramente que no podemos empezar utilizando el teorema del coseno. Entonces, vamos a encontrar el valor de la y por
el teorema del coseno. Listo. Entonces nos dice que en todo triángulo no rectángulo, cada lado al cuadrado, en este caso la y, decimos que y al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, o sea, 10 centímetros al cuadrado más 15 centímetros al cuadrado menos 2 veces el producto de estos dos lados, o sea, 10 centímetros multiplicado por 15 centímetros por el coseno del ángulo comprendido entre ellos, que es 110 grados. Ya sabemos que el coseno de un ángulo del segundo cuadrante nos va a dar negativo, porque el coseno es la x. Bueno, entonces efectuemos esto. Y al cuadrado es igual a 100 centímetros cuadrados. 15 al cuadrado es 15 por 15, entonces 225 centímetros cuadrados menos 2 por 10, 20 por 15, 300 centímetros cuadrados por el coseno de 110 grados, que es menos 0.34. Entonces, menos 0.34. Listo. Vamos a efectuar entonces estas operaciones. Entonces decimos que y al cuadrado va a ser igual a 100 centímetros al cuadrado más 225 centímetros cuadrados. Ojo, menos por este menos te da más. Y 300 por 0.34 nos da 112. 112 centímetros cuadrados. Ahora sumemos estas cosas. Y al cuadrado es igual. Entonces 100 más 225 más 112 nos da 427 centímetros cuadrados. Entonces y va a ser igual a raíz cuadrada de 427 centímetros cuadrados. Entonces nos dice que la y va a ser igual a 20,6 centímetros. Este es el valor entonces de la y. Bueno, ese valor de la y nosotros lo podemos utilizar para solucionar otras cosas. Entonces es bueno que tengamos este dato aquí presente. La y vale 20,6 centímetros. De pronto lo necesitamos enseguida. Bueno, yo voy a borrar esta parte aquí. Bueno, volvemos entonces al ejercicio. Vamos ahora a encontrar entonces el valor de la x. Hallemos el valor de la x. Bueno, les decía hace un rato que hay triángulos en los cuales uno puede utilizar indistintamente el teorema del seno o el teorema del coseno. Usted puede perfectamente encontrar el valor de la x utilizando el teorema del coseno, porque conoces ya los dos lados. Conoces el lado que vale 15 centímetros y el lado que vale 20,6 centímetros. Ya conocemos el valor de la y. Por eso podemos encontrar el valor de la x. O simplemente utilizar el teorema del seno, que es más fácil. Entonces vamos a encontrar la x por el teorema del seno.
que es más fácil de aplicar, por el teorema del seno. ¿Listo? Entonces usted va a empezar formando las proporciones. Entonces decimos aquí que 10 centímetros es a seno de x. ¿Cómo? Puedes perfectamente decir como 20,6 centímetros sobre seno de 110 grados. Seno de 110 grados. Bueno, entonces apliquemos la propiedad fundamental de las proporciones. Producto de extremo igual a producto de medios. Entonces decimos acá 20,6 centímetros por seno de x es igual a 10 centímetros por seno de 110 grados. Vamos a despejar el término que tiene la x. Entonces decimos que seno de x va a ser igual a 10 centímetros por seno de 110 grados dividido 20,6 centímetros. Entonces aquí podemos cancelar centímetros y centímetros. Entonces continuemos, que seno de x va a ser igual. Entonces vamos a multiplicar a 10 por el seno de 110 grados es 0,93 dividido 20,6. O sea que seno de x va a ser igual. Entonces multipliquemos 10 por 0,93 dividido 20,6 y eso nos da 0,45. Pero tenemos que encontrar el valor del ángulo. Entonces, para encontrar el valor del ángulo, usted va a decir, entonces, sí, de seno, y te aparece dentro de la calculadora menos a la menos 1 de 0,45 y esto nos da 26,7 grados. Entonces podemos decir que la x va a ser igual a 26,7 grados, que es la respuesta de la otra variable. Miren, hemos solucionado un ejercicio encontrando en el mismo triángulo el valor de x e y. Entonces aquí hay que saber muy bien esos dos teoremas, saberlos aplicar. Y esto solo se consigue haciendo ejercicios. Bien, resolvamos un ejemplo 7. Nos dicen hallar el valor de x e y en el siguiente triángulo no rectángulo. Bueno, en este caso no se podría hallar ni la x ni la y empleando el teorema del seno. En este caso nosotros tenemos el valor de 3 lados. Podemos perfectamente utilizar el teorema del coseno. Hay ejercicios que uno puede empezar utilizando cualquiera de los dos, teorema del seno, el teorema del coseno. En este caso, imposible empezar con el teorema del seno. Entonces vamos a encontrar aquí el valor de la x. Entonces decimos acá x incógnita, pero decimos por el teorema del coseno.
por el teorema del coseno. Bueno, entonces hay que saber aplicar este teorema. Como vamos a encontrar la x, debemos empezar por el lado que está opuesto a él, o sea, debemos empezar con 4 kilómetros. Si fuéramos a hallar el valor de la y, del ángulo y, debemos empezar con el ángulo que está opuesto a él. Entonces, encontremos la x. Decimos 4 kilómetros elevado al cuadrado va a ser igual a 6 kilómetros elevado al cuadrado más 9 kilómetros elevado al cuadrado menos 2 veces el producto de estos dos lados, o sea 6 kilómetros multiplicado por 9 kilómetros por el coseno del ángulo comprendido entre esos dos lados, que en este caso es x. Bueno, efectuemos estas operaciones. 4 al cuadrado es 4 por 4, 16 kilómetros cuadrados. 6 al cuadrado es 6 por 6, 36 kilómetros cuadrados. 9 al cuadrado es 9 por 9, 81 kilómetro cuadrado, menos 2 por 6, 12, por 9, 108 kilómetros cuadrados por coseno de x. Bueno, entonces vamos a despejar la x, pero observe que la incógnita x está en este término, 108 kilómetros al cuadrado coseno de x. Entonces vamos a pasar el término a la izquierda para hacerlo positivo. Entonces decimos 108 kilómetros cuadrados por coseno de x va a ser igual a 36 kilómetros cuadrados más 81 kilómetros cuadrados menos 16 kilómetros cuadrados. Bueno, ahora despejemos coseno de x. Nos interesa despejar ya la incógnita, y la incógnita está aquí. Entonces dejemos solamente coseno de x. Va a ser igual a 36 kilómetros cuadrados más 81 kilómetros cuadrados menos 16 kilómetros cuadrados dividido 108 kilómetros cuadrados. Entonces coseno de x va a ser igual. Sumemos entonces 36 más 81 y le restamos 16. O sea que esto me da 101 kilómetros cuadrados dividido 108 kilómetros cuadrados. Bueno, tenemos que cancelar estos valores, kilómetro cuadrado y kilómetro cuadrado. Y entonces me queda que coseno de x va a ser igual. Ahora vamos a dividir 101 dividido 108. Eso nos da 0.93. Ahora decimos, si coseno a la menos 1 de 0.93 es igual, nos da entonces 21.5 grados. Quiere decir que la x toma el valor de 21,5 grados. Bueno,
es bueno que tengamos presente este dato, que posiblemente lo necesitemos enseguida para encontrar el valor de la y. Bueno, ya sabemos que la x toma el valor de 21.5. Vamos ahora a encontrar la otra variable. Entonces vamos a decir y igual incógnita. Bueno, ese valor de la y en estos momentos se puede encontrar utilizando o el teorema del seno o el teorema del coseno. Si aplicáramos el teorema del coseno, observe que es larguito. En cambio, el teorema del seno es como más simplificado. Entonces utilicemos el teorema del coseno. Digamos acá por el teorema del seno. Si usted lo hiciera también por el teorema del coseno, los resultados van a ser los mismos. Entonces acá decimos que 6 kilómetros es a seno de y como 4 kilómetros es a seno de 21.5 grados. Recuerde que el teorema nos dice que en todo triángulo no rectángulo, cada lado es proporcional al seno del ángulo opuesto. Bueno, apliquemos la propiedad fundamental de las proporciones. Producto de extremos igual a producto de medios. Entonces decimos aquí 4 kilómetros por seno de y va a ser igual a 6 kilómetros por seno de 21,5 grados. Despejemos seno de y. Entonces seno de y va a ser igual a 6 kilómetros por seno de 21,5 grados dividido 4 kilómetros. Bueno, aquí debemos cancelar los kilómetros, o sea, queda sin unidades. Decimos que seno de y va a ser igual, entonces 6, vamos a encontrar el seno de 21.5, que nos da 0.36, y esto dividido 4, o sea que seno de y va a ser igual, al efectuar la división, al efectuar esa operación, 6 por 0.36 dividido 4 nos da 0,54. Vamos a encontrar y. Entonces decimos chip de seno. Su calculadora inmediatamente le coloca -1 de 0.54 y esto nos da 32.6 grados. Quiere decir entonces que el valor del ángulo y es de 32.6 grados. Si usted, repito, lo hace por el teorema del coseno, igualmente le debe dar 32.6. Bueno, recuerde que si nos dieran triángulos rectángulos, tendríamos que utilizar la función seno, la función coseno o la función tangente. Cuando nos den triángulos que no son rectángulos,
esas relaciones trigonométricas no las podemos emplear aquí. Cuando son triángulos no rectángulos, necesariamente hay que utilizar uno de los dos teoremas, o el teorema del seno o el teorema del coseno. Bueno, entonces esto requiere práctica. Hay que hacer ejercicios para poder afianzar esa aplicación del teorema del seno y del coseno.